Hola, saludos, mi nombre es Daniela Juárez. Este video lo estamos realizando como forma de defensa del informe de las empresas agropecuarias, mineras y constructoras matrices y subsidiarias. Mientras vaya avanzando el video, cada integrante del grupo se irá presentando. Por mi parte, yo iniciaré con lo que son las particularidades legales sobre la constitución de estas empresas. Antes de eso, voy a hablar un poco acerca de lo que son estas empresas. Empecemos con las empresas agropecuarias. Las empresas agropecuarias tienen como función la producción y comercialización de bienes agrícolas y pecuarios. Son las empresas que proporcionan de materia prima a otras industrias, como sería el caso de la caza, la pesca, la agricultura, etc. Mientras que las empresas constructoras son aquellas que llevan a cabo una actividad encaminada a la realización de una obra nueva, como sería el caso de un puente, un edificio, carreteras, autopistas, puertos, aeropuertos, etc. Por su parte, las empresas mineras son empresas o industrias dedicadas a la explotación de algún tipo de mineral, llámese carbón, bauxita, oro, diamante, etc. Resaltando que cada una de estas empresas llevará una contabilidad especial dedicada a las labores o a las actividades que ellas realicen. Ok, ahora pasemos a hablar acerca de las particularidades legales sobre la constitución de estas empresas en nuestro país. Acá en Venezuela, la constitución de las empresas es muy similar. Es decir, bueno, vamos a empezar a explicarlas iniciando con lo que son las empresas agropecuarias. Para constituir una empresa de forma legítima y segura se deben realizar una serie de pasos, como lo son escoger el nombre y razón social de la empresa, ya sea firma personal, compañía anónima, sociedad de responsabilidad limitada, cooperativa, etc. Establecer el capital suscrito o el aporte que va a pagar cada socio. También se debe establecer el objeto y servicio de la empresa, se debe introducir el nombre en el registro mercantil, se debe también estar inscrito o en el Registro Único de Información Fiscal RIF y llevar sus libros de contabilidad pertinentes, ya sean libro diario, libro mayor, libro de inventario, libro de compras y el libro de venta. Por su parte, las empresas agrícolas deben cumplir con una serie de permisos para poder laborar de forma legal aquí en Venezuela. Entre esos permisos está que deben estar inscritos en el Instituto Nacional de Salud Agrícola, INSAI, también deben estar inscritos en el Registro Agrario Nacional, así como otra serie de requisitos que pertenecen solamente a este ámbito agropecuario. Ahora, hablemos acerca de lo que son las empresas constructoras. Las empresas constructoras, en lo que se refiere a su constitución, son muy similares a las empresas agropecuarias. Es decir, estas deben elegir la denominación social de la empresa, deben establecer el capital suscrito, deben redactar los estatutos en los estatutos que van a hablar acerca de la empresa, deben estar también inscritos en el INSEE y así una serie de requisitos. Lo que diferencia a estas empresas es que ellas deben estar inscritas en el Registro Nacional de Contratistas para poder laborar en el ámbito de la construcción. Por su parte, las empresas mineras, lo primero que deben realizar obviamente es estudio técnico, pero es muy importante que antes de iniciar con lo que sería el registro o constitución de la empresa, ellas deben solicitar un permiso al Ministerio de Energía y Minas. Una vez que ellos le hayan aprobado este permiso, es que ellos pueden proceder a realizar cada uno de los pasos para constituir su empresa. Los requisitos son similares a los que ya hablé en lo que son las empresas agropecuarias y las empresas constructoras. Ok, pasamos ahora a lo que es la estructura organizativa contable de las empresas agropecuarias, constructoras y mineras. Estas empresas, dependiendo de cuál sea su razón social, su objetivo, ellas van a estar divididas o su estructura social se va a componer de la forma en la que ella trabaje. Es decir, puede ser que una empresa constructora, el ámbito o el departamento mayor sea la junta directiva, luego pasa el director ejecutivo,
Luego, ella se divida en departamentos, pueden ser director de proyecto, puede ser gerente de compras, puede ser también gerente de ingeniería, y a su vez estos departamentos se van a subdividir en otros departamentos que son los que van a depender de los que están en una parte más alta. Así también va a suceder con lo que las empresas agropecuarias y con las empresas mineras. Es importante resaltar que las empresas deben contar con una estructura organizativa contable correcta, para que así ella pueda trabajar de forma eficiente y eficaz y poder realizar correctamente el control de gestión y se puedan tomar decisiones pertinentes a cada situación que se presente dentro de la empresa. Buenas tardes, mi nombre es Jaycee Cedeño y hoy voy a hablarles sobre los aspectos tributarios especiales de las empresas agropecuarias, constructoras y mineras. A continuación, aspectos tributarios especiales de las empresas agropecuarias. Estas se dividen en dos, en la ley del impuesto sobre la renta y en la ley del impuesto al valor agregado, IVA. En la ley del impuesto al valor agregado, conocido como el IVA, se destaca lo siguiente: quedan exentas del impuesto, según lo previsto en la ley, las siguientes ventas, como los alimentos y productos para el consumo humano, como por ejemplo productos del reino vegetal en su estado natural, las especies avícolas y los huevos fértiles de gallina. Y en cuanto a la ley del impuesto sobre la renta, se menciona lo siguiente: el gobierno decidió por decreto exonerar el pago del impuesto sobre la renta a los enriquecimientos netos provenientes de las actividades de producción primaria de alimentos, pecuario, pesquero, agrícola y vegetal por 5 años, desde el 2019 hasta el 2023. Ahora, los aspectos tributarios especiales de las empresas constructoras. Ese aspecto tributario especial que acogen a las empresas constructoras se conoce como el reglamento del impuesto al valor agregado, IVA, y específicamente se encuentra en la sección 3, que es prestación habitual de servicios independientes. En el artículo 18 expresa lo siguiente: quedan comprendidos dentro del concepto de servicios los contratos de obra mobiliaria e inmobiliarias, incluso cuando el contratista aporta los materiales para la confección de la obra. El impuesto superficial. El impuesto superficial sobre el oro y sobre el diamante varían entre 0.14 y 0.30 unidad tributaria por hectárea, y entre 0.14 y 0.22 unidad tributaria por hectárea para los demás minerales, dependiendo de todos los casos. También está lo que es el impuesto de explotación. El impuesto de explotación se causa desde la extracción del mineral y este se paga mensualmente, a excepción del Ejecutivo Nacional, en dinero o en especie. Se paga el 3% del valor comercial en los minerales como el oro, el plata y el platino. Se paga el 4% del valor comercial cuando se trata de diamantes y piedras preciosas. Y por último se paga el 3% para el 3% del valor comercial para los minerales como la mina y otros minerales aparte. Pero el Ejecutivo Nacional en este caso pagaría el 1%. Y por último, el impuesto sobre la renta, que menciona lo siguiente, en pocas palabras y en paráfrasis, que todos los contribuyentes que se dediquen a la explotación de minas se gravarán con la tarifa ordinario máximo 34%. Mi nombre es Gerson Bonalde. Marco legal de las empresas agropecuarias, constructoras y mineras. El marco legal de las empresas agropecuarias, constructoras y mineras se encuentra conformado principalmente por artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como algunas disposiciones del Código Orgánico Tributario y el Código de Comercio. Empresas agropecuarias. En el artículo 307 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos habla acerca de los medios necesarios
para la eliminación íntegra del régimen latifundista, como sistema contrario a la justicia, al interés general y a la paz social en el campo. El Ministerio de la Agricultura y Tierra es el encargado de formular, coordinar y ejecutar las políticas dirigidas a promover la seguridad alimenticia. Este ministerio impulsa el desarrollo de los circuitos agroproductivos y sistemas agroalimentarios, así como también la justa distribución de las tierras. Las leyes reguladoras regidas por el Ministerio de Agricultura y Tierras en nuestro país son Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, Ley de Mercadeo Agrícola, Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria. Las empresas constructoras. Todas las empresas en nuestro país se rigen por ciertos aspectos legales, es decir, que las empresas constructoras también cuentan con marco legal. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el capítulo 7, artículo 112, dice que todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, que el Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de las riquezas, así como la producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la población. El Código Civil, en la sección 2 de las personas jurídicas, hace mención a lo siguiente en el artículo 19. Explica que son personas jurídicas la nación y las entidades políticas que lo componen, las iglesias, las universidades, las asociaciones, corporaciones y fundaciones de carácter privado, y que su personalidad la van a adquirir luego que sea otorgada su respectiva acta constitutiva en la oficina subalterna de registro. El Código de Comercio. En el artículo 200 del Código de Comercio venezolano nos habla en cuanto a la forma de constitución de las empresas constructoras y dice que son compañías de comercio, ya que tienen por objeto una o más actos de comercio. En el artículo 201 se puede notar la manera en que están divididas las compañías de comercio, siendo estas: 1. Compañía en nombre colectivo, en la cual las obligaciones sociales están garantizadas por la responsabilidad limitada de todos los socios. 2. Compañía en comandita, en esta las obligaciones sociales están garantizadas por la responsabilidad limitada de uno o más socios llamados solidarios. 3. Compañía anónima, en la cual las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado y en que los socios no están obligados sino por un monto de su acción. 4. Compañía de responsabilidad limitada. En este tipo de compañía las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado, dividido en cuotas de participación. Empresas mineras. El marco legal de las empresas mineras parte desde la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela hasta leyes orgánicas, decretos presidenciales, resoluciones ministeriales y resoluciones del Banco Central. Entre los decretos y resoluciones se puede nombrar Ley Orgánica del Ambiente, Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, decretos con rango y fuerza de ley de minas y leyes especiales como Ley de Aguas, Ley sobre el delito de contrabando, Ley Penal del Ambiente, Ley de Sustancias Materiales y Desechos Peligrosos. Organismos reguladores de la actividad productiva. Los organismos reguladores son los organismos del Estado venezolano que realizan la supervisión, inspección, control y regulación de las actividades productivas. Asimismo, estos entes reguladores serán los encargados de desarrollar y coordinar todas las actividades, normas y procedimientos dirigidos al motor productivo de nuestro país. Empresas agropecuarias. El organismo que tiene la facultad de regular las empresas agropecuarias en Venezuela es el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, siendo este ministerio la instancia designada por el Poder Ejecutivo Nacional para llevar adelante los procesos de coordinación y concentración de las cadenas productivas, y se apoya en sus entes adscritos, entre los que se puede mencionar Banco Agrícola Venezolano, Instituto Nacional de Desarrollo Rural, Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista, Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, Instituto Nacional de Tierras, Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral. Empresas constructoras. En nuestro país tenemos diferentes órganos que regulan la actividad constructora. Entre ellos se encuentran la Comisión Venezolana de Normas Industriales. Es el organismo encargado de programar y coordinar las actividades de normalización y calidad en el país, por las cuales se rigen las empresas constructoras referentes a seguridad y mantenimiento durante la ejecución de una obra. La Cámara Venezolana de Construcción es una asociación civil que tiene por objeto el fomento, desarrollo y protección de la industria de la construcción de Venezuela. Empresas mineras. La Ley de Minas de nuestro país establece que los órganos reguladores de las empresas mineras son
Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico. Este es un ministerio creado el 7 de junio de 2016 con el propósito de diseñar políticas sectoriales y conducir la gestión y fiscalización de las minerías en nuestro país. Instituto Nacional de Geología y Minería. Es un instituto creado para dar respuesta a las necesidades de información actualizada en los sectores de geología y minería. Mi nombre es David Miratilla y yo le voy a hablar sobre los métodos contables, los asientos contables y las normas de información contable de las empresas agropecuarias, constructoras y mineras. Para las empresas agropecuarias, los métodos aplicables son método por partida simple, también conocido como método simplificado. Es un tipo de contabilidad que se lleva prácticamente sin libros, donde los hechos que ocurren diariamente en la empresa se anotan en registros que han sido creados con tal fin. Este método tiene una serie de ventajas y desventajas que se las voy a decir a continuación. La puesta en marcha de un sistema de contabilidad agropecuaria por partida simple, a pesar de que es bastante sencillo, exige la preparación de un manual o una guía de instrucciones para que el encargado de los registros entienda claramente los pasos que deben seguirse. Además de esto, la gestión de la empresa no puede evaluarse en cualquier momento, sino que se logra después de varias etapas. Este es un instrumento muy valioso para las fincas pequeñas y medianas, donde no se requiere una cantidad de información tan amplia. Adicionalmente a este se tiene el método por partida doble, el cual consiste en registrar por medio de débitos y créditos los cambios que se producen en las operaciones que realiza una empresa. Para las empresas agropecuarias, la norma de información financiera que rige es la número 41, que tiene como objetivo prescribir el tratamiento contable, la presentación en los estados financieros y la información a revelar en relación con la actividad agrícola. Esta norma se aplica a los productos agrícolas, que son los productos obtenidos de los procesos biológicos de cualquier entidad. Pero es importante resaltar que solo hasta el punto de la cosecha o recolección. En cuanto a las empresas constructoras, tenemos que los métodos aplicables son diversos. Entre ellos se tiene el método de ingresos por venta de bienes y de la prestación de servicios de la construcción. La imputación de ingresos por obra ejecutada. Los ingresos por prestaciones de servicio hay que reconocerlos o se reconocen cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de realización del servicio. Las obras realizadas por encargo o contrato son otro tipo de método, en este caso la empresa constructora inicia la ejecución de una obra que ya ha sido vendida. En el contrato de compra-venta se deben haber fijado previamente determinadas condiciones. Y también se tiene el método del contrato terminado o cumplido. En este los ingresos se reconocen solamente en la cuantía en la que los gastos reconocidos se consideran recuperables. La norma de información contable aplicable en este aspecto son las normas que hacen referencia a las empresas constructoras, es decir, la número 11, que se refiere especialmente a los contratos de la construcción, cuyo objetivo de dicha norma es prescribir el tratamiento contable de los ingresos de las actividades ordinarias y los costos relacionados con los contratos de construcción. Ya para finalizar, en cuanto a las empresas mineras, tenemos que existen dos procedimientos respecto a la presentación de la contabilidad de la industria minera, el primero consiste en agrupar los elementos que constituyen el activo y el pasivo de acuerdo con el grado de disponibilidad y exigibilidad que ellos mismos tienen. Y un segundo método en el cual el procedimiento de presentación de un balance se caracteriza por el acomodo del activo en función de la importancia financiera de las inversiones. Las normas por las cuales se rigen la actividad minera es la Norma Internacional de Información Financiera número 6, cuyo objetivo es la exploración y la evaluación de los recursos minerales. El objetivo de esta NIF es especificar la información financiera relativa a la exploración y evaluación de los recursos minerales. En cuanto a los asientos contables de las empresas agropecuarias, mineras y constructoras, tenemos que estos son de manera diversa, ya que se dividen en los asientos, las descripciones se hacen referencia a cada tipo de actividad, pero en general tienen algo en común.
Deben llevarse a cabo por personas que tengan la capacidad adecuada, deben ser claros en su registro para que sea entendible por todas las personas que vean los asientos contables. Buenos días, mi nombre es Jeremy Sarmiento y yo les voy a hablar sobre las matrices y subsidiarias y los métodos de contabilización de las inversiones en acciones. Las subsidiarias son aquellas empresas que dependen de otra. Esta se denomina matriz. Esta tiene la autoridad sobre gran cantidad de las acciones de la subsidiaria, por lo que se posiciona como la empresa dominante, que es una matriz. Una matriz es aquella empresa que ostenta el control económico, financiero y administrativo sobre otra. Esta se considera la casa principal donde se desarrollan y se toman las decisiones más importantes. Se involucra e influencia en el trabajo y objetivos determinados de las empresas dependientes de esta. Entre las características que destaca de la subsidiaria está que éstas manejan sus operaciones como cualquier otra compañía, con la diferencia de que la matriz tiene una supervisión sobre esta. En cuanto a su contabilidad, esta, al ser una entidad separada, registra sus propias operaciones contables. Asimismo, las transacciones realizadas entre la matriz y la subsidiaria. Otro punto importante es la diferencia entre una matriz entre una subsidiaria y una sucursal. En el caso de la subsidiaria, esta es una entidad separada y la sucursal es una entidad que forma parte de otra compañía. La subsidiaria versus la filial. En el caso de la subsidiaria, la matriz posee propiedad sobre la mitad de la subsidiaria y en la filial, la matriz posee menos de la participación de control. Entre las características que se encuentran de la matriz está que esta tiene independencia económica, autonomía de gestión, control o dominio de decisión, cuenta con un inventario, distribuye las mercancías y realiza la facturación. En el método, otro punto importante a tratar es el método de contabilización de las inversiones en acciones. Existen dos métodos para contabilizar las acciones. Está el método del costo y el método de participación. El método del costo es aquel donde la empresa controladora registra el costo de adquisición de la inversión en la empresa participada. En este método, los ingresos se reconocen a medida en que se reciben las distribuciones de los resultados netos acumulados de la empresa participada. El reparto de los dividendos sobre las ganancias acumuladas se considera una recuperación de la inversión, por lo que se registra como una disminución del costo de la misma. En el caso del método de participación, este método se emplea para evaluar las acciones comunes emitidas por subsidiarias o asociadas. Aquí este consiste en deducir o adicionar al valor contable de la inversión el porcentaje que le pertenece a la compañía tenedora de las utilidades obtenidas en las fechas posteriores a la adquisición de las acciones. Bajo este método, el reconocimiento inicial de la inversión se registra el costo para reconocer la parte del inversor en el resultado del periodo de la empresa participada. Hola, mi nombre es Dorianis Martínez y yo le voy a hablar sobre la consolidación de estado financiero de matrices y subsidiarias. Son aquellas en los cuales los activos y pasivos de toda la compañía afiliada se consolidan en un solo balance general y los ingresos y los gastos en un solo estado de resultados, como si los negocios constituyeran una sola compañía. Están obligados a elaborar estado financiero consolidado. Las sociedades sujetas al control de conformidad con lo establecido en la NIC 27. Los estados financieros consolidados que se presentarán a la Superintendencia de Compañías en el primer cuatrimestre de cada año son los siguientes: estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de flujo de efectivo y notas de cambios en el patrimonio y por último notas de los estados financieros. La consolidación de los balances entre una matriz y una subsidiaria se logra mediante la integración de las cuentas de cada una de ellas, eliminando cuentas como la inversión de la matriz en la subordinada, cuentas por cobrar generadas por transacciones entre matriz y la subsidiaria, cuentas por pagar generadas por transacciones entre matriz y subsidiaria, ventas y compras entre las compañías,
dividiendo entre las dos empresas la ganancia entre entidades en el inventario inicial o final. Otro punto a hablar que me tocó fue hoja de trabajo de ajuste para la consolidación de estados financieros de matrices y subsidiarias. Deben elaborarse papeles de trabajo en donde se relacionen los cálculos realizados en los procedimientos para la consolidación de estados financieros. Dichos papeles de trabajo deben diseñarse de tal manera que sean funcionales, fáciles de entender y consultar, inclusive por personas que no hayan intervenido en su elaboración. Para que los papeles de trabajo cumplan con el objetivo de soportar los resultados obtenidos en la aplicación de los métodos o procedimientos contables, para este caso en la consolidación de estados financieros deben contener como mínimo los estados financieros individuales de todas y cada una de las entidades económicas involucradas en la consolidación y los estados financieros consolidados que sirvan a su vez para la formulación de las matrices o controlantes. Los ajustes efectuados a los estados financieros individuales de las entidades subordinadas originados en la homologación a los principios prácticos contables utilizados por la matriz o controlante, la conversión de los estados financieros correspondientes a entidades económicas ubicados en el exterior, indicando los métodos utilizados para el efecto y el tipo de cambio empleado, las operaciones desarrolladas entre las entidades económicas involucradas en la consolidación durante el ejercicio a que hagan referencia a los estados financieros consolidados, las conciliaciones de los estados recíprocos de las entidades a consolidar, las eliminaciones de los saldos y operaciones recíprocas entre las entidades objeto de consolidación, la eliminación de la inversión poseída por la matriz o controlante en el patrimonio de las subordinadas, la determinación de la proporción a utilizar para la integración de los estados financieros de las subordinadas con los de la matriz o controlante, cuando se debe emplear el método de integración proporcional, la determinación del interés minoritario y de la propiedad ajena al controlante en todas y cada una de las entidades subordinadas, y por último los estados financieros consolidados. Gracias. Mi nombre es Rosa Arteaga y yo les voy a hablar sobre las NIC aplicables a las matrices y subsidiarias. Está la NIC número 27, que dice que los estados financieros separados aplica a la contabilidad de las inversiones en subsidiarias, negocios, conjuntos y asociadas, cuando una entidad presenta estados financieros separados. También está el estado de situación, afecta al estado de situación financiera, al estado de resultados integral, el estado de flujo de efectivo, cambios en el patrimonio y las notas de los estados financieros. También existe la NIF 10, que esta dice que los estados financieros afecta a los estados financieros consolidados. Una entidad controladora elaborará estados financieros consolidados utilizando políticas contables uniformes. También está la NIF 13, que habla de la medición del valor razonable. El valor razonable es el precio que se recibiría por la venta de un activo o se pagaría por la transferencia de un pasivo en una transacción ordenada en el mercado principal en condiciones de mercados presentes. También está la NIF 28, que esta se trata de las inversiones en entidades asociadas. Esta, en el párrafo 1, establece que esta norma se aplicará al contabilizar las inversiones en asociadas. Y tenemos la NIF 3, que habla de las combinaciones de negocios y que en su párrafo 1 establece que el objetivo de esta NIF es mejorar la relevancia, fiabilidad y comparabilidad de la información sobre combinaciones de negocios y sus efectos que una entidad que informa proporciona en sus estados financieros. Espero que les haya gustado nuestra exposición. Gracias.